Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a este contenido. Yo soy Jorge Gutiérrez Soto, un placer compartir con ustedes. Hoy día les adelanto, vamos a hablar de fútbol, solo fútbol. ¿Cómo? Vamos a hablar de nuestros seleccionados, de nuestros jugadores, de los más importantes, de lo que ustedes crean que es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Entre Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, William Pacho y Moisés Caicedo. Los cuatro son los que para mí están en otro nivel sobre el resto de la selección ecuatoriana. Todo este mes vamos a hablar precisamente de la selección ecuatoriana. Así que compartan conmigo este contenido, denle un like, me gusta. Comenten, quiero saber cuál para ustedes es el mejor y sacaremos al mejor y naturalmente premiaremos a los que han participado, igual que también suscríbase si aún no lo han hecho. Soy, les repito, Jorge Gutiérrez Soto y este es vuestro canal y mi canal. Amigos míos, hoy día les voy a hablar de estos cuatro excelentes jugadores. Claro, hay muchísimos más. Está Franco, está Preciado, está Egner Valencia, está Plata, está Jeremy Sarmiento, está John Yeboah. Si ustedes quieren, lo ponen en la lista. No hay ningún problema. Pero hemos sacado los cuatro, el top 4, para saber exactamente cómo estamos. Y en este momento voy a hablarles de cada uno, más o menos con su trayectoria, para finalmente escuchar la voz del supremo juez que son ustedes. Vamos al tema. Y vamos con Pervis Estupiñán. Pervis Josué Estupiñán Tenorio, esmeraldeño. Nació el 21 de enero de 1998. Es un futbolista nuestro, juega de defensa en el Brighton y realmente lo ha hecho por muchos años bien. Está en la primera liga de Inglaterra, la Premier League. Es un jugador que mide 1,75 m, pesa 78 kilos, tiene 27 años y repito su nombre, Pervis Josué Estupiñán Tenorio. Su trayectoria ha sido muy importante. Se inició como futbolista en las divisiones menores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito desde el 2011 y en el 2014 logró debutar en Liga de Quito de la mano de Luis Zubeldía. En mayo del 2016 abandonó Liga Deportiva Universitaria de Quito para firmar por el Udinese hasta el 30 de junio del 2020 tras adquirir el 50% de los derechos deportivos del futbolista esmeraldeño y a su vez sería cedido al Watford de la Premier League. Más tarde el club inglés adquirió en propiedad al jugador que lo cedería a las filas del Recreativo Granada de la Segunda División B del fútbol español. De ahí pasó al Almería, de ahí al Mallorca durante la temporada 2018-2019. De ahí jugó en el Osasuna. Tiene una dilatada carrera. Disputó en el 2019-2020 su club Atlético Osasuna de la Primera División de España. Debutó, jugó 36 encuentros de liga en los que anotó un gol y jugó 3 partidos de la Copa del Rey. Fue subiendo siempre. Estuvo en el Villarreal desde el 2020 y se convirtió en un elemento muy importante en las siguientes temporadas en el submarino amarillo. De ahí su salto al Brighton. En el 12 de abril del 2022 logró ser el segundo ecuatoriano después de Antonio Valencia en clasificar a semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA con la victoria del Villarreal sobre el Bayern Múnich. En el 16 de agosto del 2022 se oficializó su vuelta a Inglaterra. Fichó por el Brighton, repito, como lo dije hace rato, el equipo de la Premier League en una transferencia por 18 millones de euros más 5 en variables y un contrato por 5 temporadas. Debutó el 21 de agosto con victoria ante el West Ham y le anotó al Arsenal en mayo en la goleada 3-0 a domicilio para que sea su primer gol en lo que respecta al Brighton. Ha tenido un gran palmarés, un jugador de mucha categoría, Pervis Estupiñán, de 27 años.
El siguiente en nuestra lista es Piero Hincapié, Piero Martín Hincapié Reina, esmeraldeño. El 9 de enero del 2002, el Ecuador vio nacer a este chico de muy buena estatura. Es un futbolista ecuatoriano nuestro, juega de defensa central o lateral izquierdo y su equipo actual es el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana. Es un jugador de 77 kilogramos, 169 libras, mide 1,84 m, tiene un excelente salto y ha estado en algunos equipos. Hincapié comenzó a jugar fútbol a los 7 años, inicialmente para el club local Escuela Refinería y luego para Emelec y Barcelona de Guayaquil, de Esmeraldas. A los 10 años se mudó a Norteamérica de Guayaquil y después de una temporada con el Deportivo Azogues se unió al Independiente del Valle en noviembre del 2016. Hincapié fue ascendido a su primer equipo en agosto del 2019 para un partido de Serie A de Ecuador con Musurruna. Fue seleccionado para comenzar y jugó la duración completa de una derrota en casa por Estrecho Marge. En la temporada 2020, después de ganar la Copa Libertadores Sub-20, hizo apariciones desde el banquillo ante Universidad Católica y Macará. Sin embargo, ya se veía que Pierito iba a ser una estrella. El 20 de agosto del 2020, Hincapié cambió nuestro país por Argentina después de acordar un contrato de 5 años con el equipo de Primera División Talleres de Córdoba, quien pagó 1 millón por el 50% de su pase. A lo largo de un año jugó 22 partidos entre el ámbito local e internacional y fue puliéndose espectacularmente cada día más. El 16 de agosto del 2021, tras casi un año siendo uno de los jugadores más destacados en la T cordobesa, o sea, en el Talleres, da el salto a Europa fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania, o dígale Leverkusen también. Con un contrato por 5 temporadas hasta el 2026, hizo su debut el 16 de agosto entrando en el partido de la fase de grupos de la Liga Europea contra Ferencváros. Cuando el Leverkusen ganó 2-1, marcó su primer gol para el club el 30 de septiembre, anotando el primer gol contra Celtic en la victoria por 4-0 en la Liga Europea. El 7 de septiembre del 2022, debutó en la Liga de Campeones de la UEFA en una derrota de su equipo ante el club Brujas de Bélgica en condición de visitante. Jugó de titular todo el encuentro. El 21 de diciembre del 2024 se anunció la extensión de su contrato por 2 años más hasta el 2029. Igual que Pervis Estupiñán, es una cuota importantísima en la selección ecuatoriana. Ese es Piero Hincapié. Otro más de la playa de jugadores de primer nivel que tenemos en Ecuador. William Joel Pacho Tenorio nació en Quinindé, Esmeraldas, el 16 de octubre del 2001. Es un futbolista ecuatoriano, juega de defensa en el Paris Saint-Germain y es titular inamovible, convirtiéndose en la muralla del PSG que está en la final de Champions espectacularmente. El chico se formó en las categorías inferiores del Independiente del Valle desde el 2017. En el 2018 fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras perder la final con Nacional de Uruguay. En el 2019 es ascendido al plantel principal. Debutó el 24 de noviembre en un partido válido por el campeonato ecuatoriano ante el Delfín Sporting Club. El juego terminó empatado con un marcador 0-0. Además, en ese mismo año, el primer equipo se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2019. En el 2020 fue subcampeón de la Recopa Sudamericana y en el mes de marzo fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar en la final a River Plate de Argentina. En agosto del 2021 estaba acordada su transferencia al Borussia de la Bundesliga alemana. Sin embargo, no pudo concretarse debido a que el equipo alemán necesitó vender uno de sus jugadores extranjeros para liberar un cupo y esto no se daría, por lo que la permanencia en el Independiente del Valle seguiría.
El 28 de enero del 2022 fue anunciada su transferencia al Royal Antwerp Football Club de la Primera División de Bélgica por 5 temporadas. El 30 de marzo del 2023 se anunció su transferencia al Eintracht Frankfurt de Alemania por 5 temporadas. El fichaje se hizo efectivo el 1 de julio del 2023. Con el club alemán jugó una temporada acumulando un total de 44 partidos en 3 competiciones. Aportó 2 asistencias mientras realizaba la pretemporada. En agosto del 2024 se llegó a un acuerdo para su transferencia. Y el 9 de agosto del 2024, La Roca, el muro ecuatoriano, pasó al Paris Saint-Germain, PSG, equipo de la Liga 1 de Francia, de la Primera Liga, firmando un contrato por 5 temporadas hasta el 2029. Otro de los grandes jugadores de la selección ecuatoriana, William Pacho, tremendo jugador. Y el que sigue es Moisés Caicedo. Nadie puede decir que este chico no es bendecido por Dios. Nadie, porque viene de una familia cristiana. Su nombre lo dice, sus nombres lo dicen. Moisés Isaac Caicedo Corozo. Ahí está, Moisés Isaac, nombres bíblicos. Nació en Santo Domingo de Ecuador el 2 de noviembre del 2001. Es un futbolista ecuatoriano, juega como centrocampista y su equipo actual es el Chelsea Football Club de la Premier League de Inglaterra. Es internacional absoluto con la selección ecuatoriana también y mide 1,78 m. Es pura dinamita. Moisés Isaac, tremendo jugador y sobre todo contra él nadie puede chocar. Se formó en clubes Espoli y Colorados Sporting Club. Ahí está, Club Espoli y Colorados Sporting Club. A los 13 años llegó a las bases juveniles del Independiente del Valle en la Serie A de Ecuador, donde pasó por varias categorías hasta el 2019, cuando fue ascendido al plantel principal. En el 2020 fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras ganar la final 2-1 al River Plate de Argentina. En aquel torneo anotó el gol del empate 2-2 ante el Flamengo por las semifinales, lo que definió el pase de su equipo a la final tras ganarle al Mengao por la vía de los penaltis. Atenti. El 11 de marzo del 2020 marcó su primer gol en la Copa Libertadores con el plantel principal ante el Junior de Barranquilla, donde su equipo ganó como local 3-0. Al nivel local hizo su primer gol el 6 de septiembre en el empate 2-2 ante Emelec, en un partido válido por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano. El 17 de septiembre le marcó a Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores en la victoria de su equipo 5-0. El 1 de febrero del 2021 se anunció su fichaje por el Brighton y en Inglaterra costó 4,5 millones de euros, firmando hasta junio del 2025. El 10 de febrero se vinculó por primera vez al equipo principal del Brighton en la derrota 1-0 ante el Leicester City, donde no tuvo minutos. Fue seleccionado por el diario L'Equipe como uno de los 50 mejores jugadores sub-20 del mundo en el 2021 debido a sus actuaciones para Independiente del Valle. Fue relegado al equipo sub-23 para adquirir mayor ritmo futbolístico. Hizo su debut en la categoría el 26 de febrero del 2021 en una derrota por 3-1 ante el Manchester City. Jugó 2 partidos más en la categoría el 12 de marzo en un empate 0-0 con el Manchester United y en una goleada 5-0 contra el Southampton. El 9 de abril hizo su debut en el primer equipo el 24 de agosto en una victoria por 2-0 sobre el Cardiff City, contribuyendo con una asistencia al segundo gol de Hamdi Shaqiri. Después de haber jugado pocos minutos con el Brighton, el 31 de agosto se anunció la cesión de Caicedo al Beerschot de Bélgica hasta junio del 2022. Hizo su debut el 18 de septiembre en una derrota 3-1 ante el Ostende en la 8ª jornada de la Pro League, ingresando a los 79 minutos del segundo tiempo en lugar de Ismaila Koulibaly. Marcó su primer gol en su 7ª aparición
un gol a los 90 más 2. Es decir, 2 minutos de reposición para sellar los 3 puntos en la victoria 2-0 en casa sobre el Gen. El 12 de enero del 2022 se anunció el fin de la sesión por parte del club inglés. Inmediatamente después de su regreso al fútbol de Inglaterra, fue incluido en el banquillo donde permaneció para el empate 1-1 en casa contra el acérrimo rival Crystal Palace el 15 de enero. Hizo su primera aparición desde que regresó y el segundo en la general para el Albion, entrando como suplente en la derrota del 3-1 ante el Tottenham en la cuarta ronda de la FA Cup. El 5 de febrero anotó su primer gol el 7 de mayo en la victoria 4-0 ante el Manchester United. Pasa al Chelsea. El 14 de agosto fue anunciado oficialmente por parte del Chelsea Football Club con un contrato hasta junio del 2031 con opción a un año más. Según reportes de prensa, su transferencia es la más cara de la historia de la Premier League de Inglaterra con 130 millones de euros. Fue criticado tremendamente. Otro chico a esa edad se hubiera sepultado, se hubiera hundido, se hubiera escondido, no hubiera aparecido más, se hubiera regresado a su tierra, pero este muchacho guerrió y peleó. Tipo Moisés y ganó. Hoy es considerado el mejor jugador del Chelsea y uno de los mejores del mundo en su puesto, inventando inclusive una ubicación que no aparecía en los planes de ningún técnico. Si hay un falso 9, hoy hay un falso 2. Él puede ser 5, puede ser 8, puede ser 2 y puede ser 4. Entonces este muchacho es un todoterreno y un jugador espectacular. Aquí están, a mi criterio, los 4 mejores jugadores del fútbol ecuatoriano, habiendo muchos más. ¿Cuál es el mejor? La verdad es que yo tengo mi preferido, pero no se los voy a decir. Pero sí voy a decir, como alguna vez dijo un cómico mexicano. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Ustedes tienen la palabra. ¿Cuál es el mejor de todos ellos? Un abrazo. Nos vemos en el próximo contenido diciéndoles quién ganó y quiénes también por participar ganaron. No te olvides. Dale un like, suscríbete y un me gusta y un comentario. Así que muchas gracias.